Son las 9:41 de la mañana y vamos a conversar ahora con el ingeniero físico nuclear Rolando Paucar, presidente del Instituto de Investigación para la Energía y Desarrollo. Durante estos días, incesantemente en el mundo entero, se han visto en las pantallas justamente tres de estos grandes construcciones, grandes conjuntos referidos a la cuestión nuclear. En el caso del Japón, donde se vive una verdadera preocupación, ahora sí, muy alarmante. El propio primer ministro ha salido a señalar que hay el riesgo severo de que una de las plantas pueda efectivamente causar una explosión y por lo tanto poner en peligro a una enorme cantidad de la población. Hay sobresalto y preocupación. Después vamos a tener ocasión también de conversar sobre cómo actúa la radiación en el ser humano. Todas estas son explicaciones que se están dando a un vasto número de pobladores de los alrededores de las plantas nucleares, pero también en Tokio. Muy buenos días, señor Rolando Paucar, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y vamos a tener dos partes en la explicación. Primero, qué cosa es una planta nuclear, porque la situación es ya no solo la preocupación en Japón, sino en el mundo entero. La Unión Europea se ha reunido y ha empezado a decir, Europa debe o no continuar para contar con la energía nuclear. Suiza ya ha declarado que no va a avanzar ningún proyecto nuclear dentro de su región, su zona de actuación. ¿Qué es una planta nuclear? ¿Cuál es el riesgo que se está viviendo hoy día en Japón? Y, en definitiva, esta forma de tener energía distinta a la acostumbrada, sin embargo, tiene pues severísimos riesgos. Explícanos. Sí. Una central nuclear fundamentalmente sirve para generar energía eléctrica. Esta se produce por el calentamiento del núcleo, que en este caso tiene un combustible que no es el convencional, no es carbón, no es petróleo, no es gas, sino es uranio. Esta caldera es calentada y luego es enfriada por un sistema en este caso, en el reactor de Fukushima Daiichi, agua ligera. Esta agua se calienta, se evapora, genera vapor, ese vapor va a mover una turbina. Esta turbina genera electricidad, finalmente hay un sistema de refrigeración que la convierte nuevamente en agua y vuelve a la vasija y así sucesivamente. Eso es un funcionamiento normal. Fukushima Daiichi es una central nuclear que cuenta con 6 reactores nucleares. 3 de los reactores nucleares estaban en mantenimiento y 3 en operación. En el momento del terremoto, esos 3 reactores nucleares que estaban operando han parado en automático. Eso significa que la ingeniería funcionó, ¿sí? Pero posteriormente se requiere que se enfríe el núcleo por lo menos unos 40-90 minutos, porque sigue caliente y sigue produciéndose reacciones todavía. Luego ha habido un tsunami. Este tsunami ha arrasado con un edificio auxiliar donde están los motores diésel que mueven las bombas de refrigeración. Eso significa que el sistema y el circuito principal ha quedado sin refrigeración. En la vasija ha empezado a hervir el agua, ha acumulado vapor y este vapor ha hecho presión. Los operadores se han visto forzados a realizar un escape de ese vapor. Es como una olla a presión, ¿sí? Han necesitado abrir las válvulas para hacer y realizar el escape de ese vapor. Ese vapor es radiactivo, ¿sí? Ese vapor tiene agua y tiene óxidos que son radiactivos. Entonces han soltado ese vapor y ese vapor ha ido a una segunda contención. En una situación normal, ese vapor, digamos, nunca sale a la atmósfera. Ese vapor está contenido en la vasija del reactor. Ya, no sale. No sale. Está aislado. Está aislado. En un sistema de emergencia como este, se ha forzado y se ha abierto válvulas, ¿no? Y entonces hay una fuga de radiación controlada, ¿sí? Esta radiación ha salido a un siguiente contenedor de seguridad. En ese contenedor de seguridad se ha visto forzado a usar filtros para luego botar el aire casi descontaminado a la atmósfera. Eso es lo que ha sucedido. Sin embargo, el contenido de estos gases contiene hidrógeno, ¿no? Un hidrógeno producto del calentamiento del circonio que hay dentro del núcleo.
Este hidrógeno es el que ha explotado y entonces ha roto la cúpula exterior del reactor, no la vasija, porque si hubiese roto la vasija estaríamos en un accidente severo. ¿En serio? Sí. ¿Y este hidrógeno es muy contaminante? No, es una explosión química convencional. O sea que si eso le llega a la gente, ese vapor no es cancerígeno. Hay un escape de radiación producto, como le digo, del vapor de agua que ha generado la elevación de radiación alrededor de la planta nuclear de aproximadamente 100 veces. Sí, pero cuando uno escucha 100 veces dice, uy, eso es muchísimo, que a la gente le van a salir tumores por todas partes. Es un valor elevado para una planta nuclear, pero es más o menos la radiación que uno recibiría por una placa de rayos X. Ahora, eso ha producido evidentemente que inmediatamente la zona movilice a muchísima gente, es decir, estamos hablando, por supuesto, de una enorme cantidad de personas. Pero otro detalle para continuar en este tema de esto. Esta es una planta, pero son 3 en realidad, las que han estado también en riesgo, ¿no es cierto? Correcto. ¿Y qué otro riesgo de explosión hay? Ese es el otro asunto. Porque no se está enfriando todavía, ¿no? Está en proceso de enfriamiento. Le comento. El reactor 1, que fue la primera explosión, ¿sí?, empezó en un proceso de control de enfriamiento. Luego vino el reactor número 2, que también está controlado ahora, ¿no? Al menos es lo que manifiesta la empresa explotadora de estas plantas. Y luego en el reactor 3, que también falló el sistema de refrigeración, se ha hecho el mismo procedimiento del reactor 1, ¿sí?, y es por eso que ha explotado. Ese evento no estaba considerado dentro de lo normal, sin embargo ha ocurrido. Si bien es cierto, los explotadores de la planta nuclear manifiestan que no hay escape de radiación del núcleo del reactor, o sea, los desechos radiactivos no han salido, eso estamos hablando de un Chernobyl o un accidente como el de Pensilvania. Sí. Todavía no hay información precisa de tanto del gobierno japonés como de los explotadores de la planta de que se haya fundido el núcleo reactor. Sí, eso es lo que dicen. Con respecto a este último, el último mensaje, sí, lo que dice es que hay ese riesgo inminente, entonces ahí sí la cosa es amenazante. ¿Qué más va a venir ocurriendo en estos días? Y sobre todo, ¿qué es lo que pasa con la población? ¿Cómo actúa la radiación en el ser humano? ¿Qué es lo que en este momento se está recomendando en Japón? Puesto que la radiación ni se ve ni se huele, pero sus efectos son a largo plazo y dañarán la salud y el medio ambiente durante años, así lo dice Eduardo Rodríguez Farré, que es un radiobiólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Cuéntenos un poco, ingeniero. Sí. El accidente, porque podemos llamar a esto accidente, dentro de lo que son los indicadores de los eventos del Organismo Internacional de Energía Atómica, estamos en un nivel 4. Eso significa que estamos ya en un nivel de accidente de un área local. Chernobyl era el nivel 7, el máximo, que es accidente grave, exposición del núcleo del reactor, del elemento combustible y sus desechos radiactivos a la atmósfera. En este caso todavía no tenemos ese nivel. Sin embargo, el gobierno japonés ya tomaba las medidas. Primero, evacuación de los primeros 3 kilómetros, luego 10 kilómetros y finalmente 20 kilómetros. Además de alcanzar las pastillas de yodo, ¿no?, para sus habitantes. El yodo, la pastilla esta de yodo básicamente es para saturar la glándula tiroides. Porque, y nos enseña Chernobyl, uno de los primeros indicadores de cáncer que ha habido en la población alrededor ha sido justamente cáncer de tiroides, que se ha elevado de 7 casos que se mostraba en lo normal, en el histórico, a 398 casos de cáncer, bastante elevado. Entonces, la previsión es justamente dar esa pastilla de yodo. También se van a aparecer algunos casos de leucemia debido a eso. Sin embargo, no estamos hablando del caso de Fukushima todavía, donde ha habido un escape controlado de radiación de vapor de agua. ¿Y los efectos de esta radiación en el cuerpo de las personas, en cuánto tiempo se sienten? El efecto de la radiación se va a dar inmediato, ¿sí? Primero es la interacción de esta radiación con los átomos de nuestro cuerpo. Esto se da en picosegundos. ¿Qué te da? Posteriormente, no nada. A uno le da un cáncer en días. Como usted acaba de decir, no huele,
no se siente, la única forma de detectarlo es con medidores electrónicos. ¿Y a uno le da un cáncer en días? ¿Ese es el diagnóstico? No, tampoco. Aquí yo leo un pedacito que dice: en el núcleo de un reactor nuclear existen más de 60 contaminantes radioactivos a partir de la fisión del uranio. Unos de vida muy larga y otros de vida muy corta, pero casi todos tienen una gran afinidad con nuestro organismo y se acumulan en él, ya que son parecidos a los biológicos. Eso es así, eso es lo que hace que durante años estemos en realidad bajo un riesgo si es que hemos sido expuestos a una radiación. En el caso del yodo, por ejemplo, el tiempo de vida media de este material es de 8 días. 10 veces ese tiempo prácticamente ya no habría nada de yodo en el ambiente. Pero claro, en ese tiempo el que ha estado la gente inhalando o consumiendo yodo, expuesto a ese tipo de radiación, está generándose el efecto. ¿Pero qué probabilidades hay de que esto ocurra en Japón? Como le menciono, la vasija está conteniendo todos los productos de fisión y todos los desechos que llamamos radiactivos están todavía contenidos. ¿Sí? Lo que no sabemos es si es que los combustibles internamente están todavía sellados o se han fundido. Esa información todavía no está al alcance del público, pero la vasija sí está segura. Y este daño, esta nube, digamos, con esta radiación, ¿a cuántas poblaciones puede afectar? ¿Puede salir de Japón? ¿Hasta dónde puede llegar? En el caso de la radiación que se ha producido en esta central nuclear de Fukushima es de un área local, solamente en la zona de emplazamiento. ¿Y eso no viaja? No viaja, estamos en el área de emplazamiento. ¿Pero por qué el temor de los tokiotas? Así es. Existe, claro, miedo, pánico. Como anécdota le voy a contar que en el accidente que hubo hace poco en Brasil, en Goiânia, habían 1.800 personas haciendo cola con vómitos, con náuseas por la radiación. Finalmente solamente 50 habían sido contaminadas. Eso significa que esa alarma, ese pánico, genera, sí. Y el Organismo Mundial de la Salud hace una misma interpretación en el caso de Chernobyl. El pánico ha causado muchas más enfermedades psicofísicas que la misma radiación. Y esta idea de que hay que bañarse, de que hay que cambiar de ropa, hay que bañarse, hay que estar, si hubiese, digamos, algún rasgo de radiación. Si hubiese salida, las verduras, todo hay un tema ahí. Si hubiese salida de esa contaminación, definitivamente, lo primero es la evacuación. Lo segundo es, para no estar expuestas a esas partículas, encerrarse, ingresar, cerrar las ventanas de la casa. Sellar todo. ¿Sí? Sellar todo. Vuelvo a leer. La tercera es ingresar con las pastillas de yodo, pero sobre todo, no ingerir alimentos. Eso pues es lo que se iba a leer. Acá dice el científico: las consecuencias para el medio ambiente no son menores. A largo plazo la contaminación nuclear se deposita en el suelo y en el mar y se incorpora a la cadena trófica de los peces, que son la base de la dieta en Japón, del resto de animales, de las plantas, las frutas, las verduras. Suena apocalíptico. Se va bioacumulando, es decir, va pasando de un ser vivo a otro y va empeorando. A su diablos. Sí, claro. Uno anda asustado. ¿Ya qué comen los japoneses, pobres? En el caso de Chernobyl, en nuestro país se tomaron medidas, por ejemplo, de medir la radiación de los alimentos que llegaban, ¿no? Y que se importaban. No es el caso todavía, pero porque no se extingue la radiación, es lo que en buena cuenta ocurre. Los contaminantes se mantienen, están en la atmósfera, van a pasar al suelo, el suelo en hierba, en plantas, finalmente los animalitos van a comer esas plantas, la vaca da leche y la leche sigue contaminada y finalmente pasa al hombre. O sea, hay todas las rutas por las cuales va a llegar la contaminación al hombre, ¿no? Y entonces hay que vigilar esas rutas de contaminación. De acuerdo. Bueno, tenemos la confianza plena de que naturalmente en Japón todo esto está previsto, estudiado, analizado, y además hay una pronta reacción. Hay además cooperación internacional, están llegando de todas partes del mundo, en realidad científicos, etcétera, ¿no? Sí, Estados Unidos ha enviado 2 expertos nucleares específicamente en este tipo de instalaciones. El Organismo Internacional de Energía Atómica está pendiente de lo que está ocurriendo allá en Japón. ¿Y estos reactores están en manos de privados o del gobierno? Estos reactores están en manos de explotadores privados. Como muchos reactores centrales nucleares del mundo. Pero son de altísimo nivel, de alta especialización.
Sí, sobre todo esta central nuclear tiene 5 barreras de seguridad muy diferentes a lo de Chernobyl. En Chernobyl no había barreras de seguridad. Claro. Y estaba en manos del Estado. Y era efectivamente URSS. Bueno, muchísimas gracias, señor físico nuclear Rolando Paucar. Muchas gracias. Nos ha dado usted una gran tranquilidad, porque además ha expuesto con un rigor científico y sin ninguna emocionalidad mayor. ¿Ah? Ya traigo la maqueta de una planta. Estamos con Así la maqueta de la funciona. planta y en fin. Muchas gracias.